En el derecho romano, la esclavitud es una condición por la cual una persona está sometida a la propiedad de otra a quien se le llama dueño. En ese sentido, se tiene un esclavo, servus, que está sometido a la potestad, dominica potestas, de un dueño, señor o amo, dominus. Pero, ¿cuál era la causa o cuáles las causas por las cuales se llegaba a tal condición? Aquí la respuesta. Soy Mario Arias y esto es Abogando TV. Para comenzar, es interesante mencionar que los filósofos antiguos fueron superados por los jurisconsultos romanos con respecto a esta institución llamada la esclavitud. Estos filósofos consideraron que la esclavitud era algo natural y necesaria para la sociedad. Así menciona Eugène Petit a algunos de ellos, como Aristóteles, Cicerón, Séneca e incluso al idealista Platón en una de sus notas de su famoso Tratado Elemental de Derecho Romano, que es una de nuestras principales fuentes que estamos aquí estudiando. Dice lo siguiente Eugène Petit: Aristóteles consideró la esclavitud como natural y legítima. Cicerón la aceptó como un hecho inseparable de las necesidades de la vida. Séneca, en una carta admirable, recomendaba a los amos tener humildad con los esclavos, pero en ningún momento rechaza o combate dicho principio de esclavitud. Solo es Platón quien considera la esclavitud como no natural, pero la justifica porque dice que es necesaria en la sociedad. Por el contrario, los jurisconsultos romanos van a decirnos que esto es una institución contraria al derecho natural, que ha sido una construcción del jus gentium, esto es el derecho de las gentes, y no del jus civilis, que es el de la construcción pues romana, ¿no? El pensamiento romano. Así ellos concluirán de que el hombre nace igual, ¿no? Que todos los hombres han nacido iguales. Tengo aquí algunas citas de alguno de estos jurisconsultos. Florentino dice: la esclavitud es una institución del derecho de gentes por la cual alguien contra la naturaleza está sometido al dominio ajeno. Trifoniano dice lo siguiente: la libertad está contenida en el derecho natural y la esclavitud ha sido introducida por el derecho de gentes. Y el más conocido Ulpiano menciona: por lo que respecta al derecho natural, todos los hombres son iguales. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es que se llegaba a tal condición de esclavitud? Y hay dos respuestas generales. La primera: se nace esclavo. La segunda: se hace uno esclavo. Con respecto a la primera, existía una ley en el derecho romano por la cual si una esclava daba a luz, este hijo era también esclavo. O sea, la condición de la madre iba a determinar la condición de esclavo del hijo. Y aquí no importaba la condición o situación jurídica del padre. ¿Por qué? Porque ninguna mujer esclava podía argumentar un matrimonio legítimo. Esto es el justae nuptiae. Y si no puede argumentar un matrimonio legítimo, entonces tampoco va a poder haber un pater que sea certus, o sea, un padre que se reconozca. Entonces, el futuro del hijo estaba determinado por la situación jurídica de la madre. Pero comenzaron a aparecer algunas interrogantes. Por ejemplo, la más importante va a ser: ¿cuándo se tomará la situación de la madre? ¿Qué hay si es que la madre concibió siendo libre, pero parió siendo esclava, o viceversa? Es en ese sentido, para no seguir con las discusiones, que los romanos utilizarán el principio favor libertis, o sea, que la duda va a favorecer la libertad y se va a cristalizar en la situación que solo bastará
que la madre haya sido libre en algún momento para que su hijo sea libre. Pasemos a la respuesta número 2, que es uno se hace esclavo. Y aquí debemos o vamos a utilizar dos derechos. El jus gentium, que es el derecho de las gentes, o sea, el derecho que utilizan los extranjeros, y el jus civile, que es el derecho del ciudadano romano. Con respecto al jus gentium, se va a estar en la condición de esclavo cuando hablemos de que la persona ha sido aprendida, capturada en una guerra. Ojo, esto es muy importante. Debemos entender que se consideran dos tipos de guerras, que son las guerras con los enemigos que conoce Roma. Estos son los hostes, o sea, es una guerra de declaración formal. Y los enemigos que Roma no conoce, o sea, donde no hay declaración formal. Estos son los barbari, aquellos bárbaros. Y no otros tipos de guerras o situaciones que son parecidas, ¿no? Por ejemplo, las guerras civiles. Las guerras civiles no deben traer esclavos, ¿no? O no deben producir esclavos. Y tampoco el robo, ¿no? O, por ejemplo, el robo de un pirata o de algún ciudadano romano que quiera robarse a otro ser humano y quiera someterlo a esclavo. Eso no lo va a permitir el derecho, en este caso, el jus civile. Con respecto entonces al jus gentium, cuando estamos ante el esclavo, ¿no? El esclavo, siendo jus gentium, esto también va a suceder que el esclavo no sea siempre el extranjero, sino que también puede ser el romano, porque el romano también va a poder ser capturado o va a tener la opción de ser capturado por los enemigos. Y ahí se convierte en esclavo, porque es el derecho de los extranjeros y ellos también lo van a considerar como esclavo. Aquí va a haber algunos problemas de carácter jurídico que los romanos van a saber resolver con dos instituciones como son la Fictio Legis Corneliae, por la cual se va a considerar aquella persona, aquel ciudadano romano que fue capturado y llegó a ser esclavo y muere, se le va a considerar como que murió en libertad, para que las disposiciones testamentarias que éste hiciera sean válidas y no queden, no se llegue a una nulidad. Y la otra institución es la post liminium, por la cual se va a recuperar, ¿no? O sea, una vez, si es que el esclavo que ha sido, ha llegado a esa condición en una guerra con el extranjero, este esclavo puede librarse, ¿no? Puede escaparse de esa condición y puede llegar a Roma, y entonces para Roma él va a ser nuevamente un ciudadano romano y se le va a entregar, se le va a respetar nuevamente todos sus derechos, excepto los hechos. En ese sentido, ver dos excepciones. El ciudadano que ha recobrado su libertad no podrá exigir las posesiones que perdió ni retomar su matrimonio, porque son cuestiones de hecho y no de derecho. El otro derecho es el jus civilis, donde el romano va a considerar algunas situaciones por las cuales el ciudadano romano se puede convertir en esclavo. Ojo, que los jurisconsultos romanos argumentan de que es importantísimo el principio de la no alienabilidad de la libertad. O sea, no se puede hacer un convenio, no se puede por voluntad disponer de la libertad.
pero hay algunas situaciones, según el Código Civil, por las cuales uno se puede hacer esclavo. Estas son, por ejemplo, no haberse inscrito en el censo. 2, es la 1, ¿no? 2, haberse negado a ser parte de la leva. 3, tener una condena infame, ¿no? Condena con penas infames. A esto se les llama servi poenae, o sea, los esclavos de la pena. Y son muy conocidos. Por ejemplo, aquellos que han sido condenados a trabajos forzados en las minas, aquellos que han sido condenados a exponerse delante de las fieras, a ser pues comidos por las bestias, o los famosos gladiadores también. Tenemos 4, los estafadores. Muchos ciudadanos romanos estafaban a otros ciudadanos romanos también, haciéndose vender por un tercero y luego reclamar su libertad, por cuanto no podía haber una situación de pérdida de la libertad y pasar a la condición de esclavo según, por venta, ¿no? Por venta, y menos bajo esa situación. Pero el jurisconsulto de castigo va a hacer que este estafador también pase a ser esclavo. 5, que es uno de los casos más comunes que he leído en los diferentes textos que estoy consultando, es el de la mujer que tiene relaciones sexuales con un esclavo ajeno. Ojo que es importante que para eso el amo de este esclavo la haya amonestado por lo menos 3 veces. Y entonces, si es que ella sigue con sus prácticas irregulares, pasaría a ser esclava del amo del esclavo. Y la 6ª también es muy conocida, que es la esclavitud, ¿no? Pasar de esclavitud al liberto, que antes fue esclavo, pero que ha sido un ingrato con su antiguo amo. Los profesores Di Prieto y Lapiessa en su manual de derecho romano dicen con respecto a estas causales del jus civile lo siguiente: todas estas causas fueron derogadas posteriormente y en la época de Justiniano quedaron prácticamente 2. Cuando dice estas 2 se refieren justamente a la del estafador y a de los libertos ingratos. Soy Mario Arias para Abogando TV.